Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Si ustedes están viendo el streaming, seguro se van a percatar de la felicidad de Alfonso Levet. En nuestro chat interno acaba de decir que esta es su columna favorita, incluso por sobre la de él, porque ven que cómo se desdobla, incluso por sobre la de él. Así que, por supuesto, esperamos que para ustedes también sea la favorita. La de nosotros también es una de las que nos gustan, porque nos enseña. Ya está con nosotros Luis Felipe Slier, listo, dispuesto para hacernos estas auditorías que nos hace semanalmente. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días a Alfonso, Ángela, y sobre todo buenos días a todos quienes hoy día nos escuchan después de un día muy caluroso el de ayer. Alfonso está a un paso de hacer un fan club suyo. Se quiere hacer una polera. Sí, Lo quiero, lo necesito. Sí. Ni un problema, la vamos a traer entonces. Los tazones están caminando ya. Tenemos, Luis Felipe nos regaló en un momento, usted no lo alcanzó a tocar. Bueno, pero volveremos. Lo queremos. Así es, entonces vamos me faltó el tazón de Alfonso, entonces vamos a traer un tazón que diga lo quiero, lo necesito. Sí, en mi casa yo cuando me empiezan a pedir cosas, lo uso. Claro. Lo pongo ahí como publicidad. Mensaje subliminal. Un placement. Claro, y al otro lado tiene que poner no hay plata. No hay plata. Claro. No hay plata. Así que no, muy bien, muchas gracias por el cariño que siempre se recibe acá en la radio. Así que nada, hoy día uno de los temas que habíamos quedado pendientes de conversar era, bueno, ¿qué sucede? Vamos a ir al revés, vamos a partir de tips, de micro muy chiquititos, vamos a ir de tips muy chiquititos. Porque, bueno, lamentablemente hay situaciones en las que uno nunca se quiere ver, ni se quiere estar involucrado, que es respecto al proceso de desempleo o quedar en temas de cesantía. Entonces, muchas veces sucede que en estas épocas hay personas que quedan en esa situación y un poco se nubla la mente, empieza un poco Nunca es una situación agradable, finalmente. Nunca. Por mucho que uno lo sepa, ojo con eso, por mucho que uno sepa qué va a suceder, nunca es un trago muy dulce. Entonces, la gran pregunta es cómo nosotros nos preparamos. Bueno, desde el punto de vista de otras especialidades, seguramente nos podrán ayudar después más adelante, porque es un tema que da para largo, porque ocurren situaciones como, por ejemplo, que hay ayudas psicológicas en lo que significa el tema de poder quedar en esa situación. Entonces, hay un apoyo psicológico. También hay otras empresas que de alguna manera se especializan en este tema. Y la especialización de este tema tiene que ver con cómo ayudas a la persona a reconstruirse, cómo ayudas a pasar este proceso, el cual es un proceso normal, natural, que debiese darse de la mejor forma, ¿ya? Por eso también conversábamos tiempo atrás cómo es importante tener ahorros, cómo es importante poder tener alguna ahorro, alguna carta bajo la mesa, que ese ahorro siempre va a ir creciendo, siempre va a ir en aumento. Entonces yo creo que de alguna manera es muy relevante contar eso. Pero también existe la legislación y en Chile nosotros tenemos la AFC o la Administradora de Fondos de Cesantía, que esta administradora de alguna manera cumple un rol súper relevante en materia de cesantía o desempleo para aquellas personas que quedan en esa calidad. Entonces, lo primero es que todas las personas que nos están escuchando sepan que de alguna manera existe esta institución. Entonces, uno tiene que ir y decir, ¿qué es AFC? Entonces, www.afc.cl. Aseguradora del Fondo de Cesantía, ¿o no? La administradora de Fondo de Cesantía. Entonces, la administradora de Fondo de Cesantía lo que hace es ir administrando fondos que de alguna manera va depositando en ese fondito nuestro empleador y va depositando una parte también el trabajador, dependiendo también de las relaciones contractuales. Entonces se arma un fondito aquí que es bien interesante. Me vino una duda ahora porque, claro, yo en mi caso siempre he tenido un empleador. Pero ¿qué pasa a quienes no lo tienen o tienen en este formato de honorarios? Bueno, ¿Tienen fondito? Como ha ido cambiando la legislación, también es un tema de que se va
cotizando para salud, para la vejez. En este caso, no me voy a tirar el carril, pero me parece que no. Solamente depende de los empleadores, Ah, ¿ya? perfecto. Entonces, pero lo voy a responder para la próxima. Sí. Me voy con tarea yo para la casa, ¿ya? Buena duda esa, porque en Buena el duda. fondo uno, claro que uno, yo he sido Todos los que empleada, volotean, dices sí, tú. he sido empleada harto rato, claro, y no solamente los que boletean, porque me imagino también, desconozco ahí, que si uno a lo mejor es independiente puede hacer su propio fondito, pues Lo así que pasa como, es que, claro, esa es la recomendación de alguna manera, pero en este caso vamos a explicar el paso a paso respecto a una persona que está en situación de desempleo y que ha tenido empleador ujú, y que además tiene este fondo. Entonces, la primera forma de hacerlo, de chequearlo, es a través de la página www.afc.cl. llega una cartolita también. Cuatrimestral o una vez al Sí, año llega una cartolita que muchas veces muy poca gente la toma en sí. Es consideración, que ni cuando, siquiera a veces ya ni la abren, pasa cuando- directo al... cuando hay peguita, nadie cliquea el correo, po. Entonces Sí, va quedando ahí en el olvido. y ¿sabes por qué es muy importante? Porque hay algunos empleadores que a veces olvidan, vamos a pensar, olvidan hacer ese depósito, que en el fondo viene descontado uno de su renta, pero no aparece ahí, pues a mí me pasa, no me ha pasado. No, pero conozco casos de gente que le ha pasado que, claro, abrió el correo, vio la cartola y se dio cuenta de que, uy, faltan meses. Oye, Ah, yo antes de la explicación de Luis Felipe, ¿puedo hacer un puntito? No quiero ideologizar porque va con puros tips, pero la AFC es una concesión. El sistema está hecho, pero es una concesión única. La AFC lo administra. Y es un fondo que se puede optar a fondo individual, fondo solidario y, sorpresa, sorpresa, funciona. Voy a decir eso. Ah. para allá voy. Ajá. Entonces, de alguna manera, Veníamos escueleados, como venían dicen. todos con la ¿Sabes? escuela. Con la escuela, Sí, sí. entonces, Tomando notitas siempre. ¿por qué es importante? Porque primero, una vez que entras a la página web, de alguna manera, lo más importante es que tú tengas a mano la clave única, Sí. ¿ya? Oye, esa es la llave que abre muchas Es puertas. la llave que abre muchas puertas. Entonces, la clave única es muy importante, muy, muy relevante y hay que desde muy pequeños empezar a educarlos. Hace una semana me tocó con mi hijo más pequeño sacar la cuenta RUT y para eso Perfecto. también hay que empezar a explicarles qué significa la cuenta root, qué significa la clave única y por qué tengo que tener tantas claves y que la clave para esto y la clave para lo otro. Entonces él ya entendió el tema. Entonces dijo que lo único que quería era que sus ahorros se los pasáramos ahí para ver saldo. Entonces era Qué como lindo. interesante. Y ahora, claro, le digo yo, bueno, usa tu tarjeta, ¿no? Porque está mi dinero ahí, pues ¿para qué lo voy a ocupar? Si eso Entonces ya entendí un poquito el concepto, lo Sí. cual me gratifica bastante. ¿Puedo apoyarte con lo de la clave única? Ojo, porque alguien podría decir, ¿cómo lo hago? Hay ciertas cosas que se hacen online para obtener la clave única, pero lo cierto es que lo mejor es ir a la oficina de Chile Atiende, que por lo menos acá en Concepción está ahí en Castellón, frente a los tribunales, y ahí, claro, ustedes dirán, uy, pero esa oficina siempre se ve con harta fila. No, para el tema de la clave única no es el trámite tan engorroso y es muy rápido. Finalmente ahí a uno le dan un papel con su root y después la tiene que llegar a Activar. activar online. Pero es un trámite no largo. Así es. Efectivamente es así y también se puede realizar en el registro civil, en Sí, calle Chacabuco, entre Caupolicán y Rengo. También vamos a dar ese tips porque también se puede realizar ahí sí, y es muy expedito. De así verdad es es. muy Sí, expedito y es es súper rápido. bueno que la tengan y la activen. Entonces el primer paso es ingresar a la página AFC, el segundo es ingresar con tu clave única y verificar los saldos. Lo primero es que hay que ir y a verificar los saldos. Eso es como el primer tips para aquellos que están empleados y para aquellos que quedaron desempleados, que cayeron en esta situación de cesantía. Lo primero es ir al sitio. Entonces, ahí uno puede, primero que nada, no es necesario hacer todo este trámite presencial de la AFC. Esa es la otra Mm. segunda noticia y muy buena noticia. ¿En serio? O sea, Sí, uno puede retirar sus fondos así.
oficina. uno puede empezar a tramitar todo el seguro de cesantía porque es un Mm. trámite que tienes que hacer cuando tienes el finiquito en la mano. Entonces ingresamos en la página de la AFC y ahí empiezas con este trámite de la clave única, empiezas a ingresar en lo que es la AFC, te pide la clave única, ingresas y tú pones cobrar mi seguro y te va a empezar a pedir una serie de documentación que tú subas, ¿ya? Ujú. Te va a pedir una documentación respecto a tu finiquito, te va a pedir que estén al día las cotizaciones, pero que ya dado que tenías el finiquito, eso debió haber quedado resuelto, por lo tanto es bastante expedito. Y después te va a indicar formas en las cuales tú puedes obtener este seguro de cesantía. Como decía Alfonso, hay uno que es solidario, que también se obtiene por esa vía, y hay otro que es el que vamos a seguir trabajando con esta línea, que es aquel del trabajador dependiente que quedó desempleado y que va a cobrar su AFC. Y el AFC te empieza a indicar los pasos que tienes que seguir e incluso te dice, deme su cuenta y yo se lo voy a depositar ahí. Entonces, por lo tanto, Mm. no es necesario ir a las oficinas, la plataforma funciona bastante bien, bastante expedita y de alguna manera lo que tú tienes que ir haciendo es completando los pasos y leyendo con mucho cuidado, Ya, ¿ya? Por perfecto. ejemplo, hay algunos temas que dice, bueno, indíqueme su cuenta corriente y número y todo el tema, y uno lee la primera encabezado, es como cuando responde las pruebas, leen como la primera línea y se olvidan que hay como 3 preguntas más abajo. Entonces, leen la primera línea y se Siguiente, ponen a siguiente, siguiente, responder siguiente, y le siguiente. dan, claro, entonces, léanlo con cuidado, porque hay una parte en que dice, por ejemplo, si la cuenta es bipersonal, va a ser rechazado el depósito en cuenta corriente. Entonces, es súper Mm. importante que de alguna manera pongan ahí una cuenta que sea personal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es súper importante eso. Ya, pero es que yo solo tengo cuenta bipersonal, no tengo cuenta Ah. individual, chuta, ¿qué hago? Más abajo, en la parte de la misma pregunta, dice, usted puede pinchar aquí si quiere hacer el retiro por Servipag. Ah, buen Y dato ese también también. lo puede retirar por Servipag en efectivo. Entonces, por lo tanto, ahí hay otro tema y otro tips que lo puede retirar. Se demora muy poco en que te llegue una confirmación a tu correo electrónico de que el proceso fue aprobado o faltó algún documento o faltó algún trámite que hacer y el trámite te dice fue aprobado y ahí te sale un calendario de pagos en función de un porcentaje de tu renta de los últimos meses. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué significa ese promedio de la renta de los últimos meses? Voy a inventar, si usted ganó en los últimos meses 600.000 pesos, entonces de esos 600.000 pesos vamos a empezar con el 80% de esos 600.000 pesos. Ya, perfecto. Entonces, el primer mes de pago del seguro de cesantía va a corresponder a el 80% de los 600.000 pesos que en promedio recibía en los últimos meses. Yo no puedo llegar a la FC y decir, quiero todo mi dinero. No, entonces, es de alguna manera, claro, quiero que Puede tener cuando algún entregue problema. ahora, Si lo lo dice así, quiero puede quiero tener ahora. todo algún mi dinero. problema. Si lo ¿Ah? dice así, puede tener algún problema incluso, ¿ah? Quiero todo mi dinero. Sí, Quiero sí, todo mi dinero. sí. Botón de Entréguenme. Uno seguridad y podría demás. pensar que porque claro, es como es de uno y en el fondo está, de repente alguien diría, oye, tengo, no sé, 4 millones de pesos, entréguemelo de inmediato, completo. Claro, lo que pasa Siempre es es que en el sistema de el eso. legislador lo que trató de hacer es que te permitiera, de alguna manera está calculado también para que esto dure 6 meses, entonces empieza Mm, decreciente. ya. Entonces, el primero vamos con el 80, después 70, después 60, después 40, hasta que el último mes te va a llegar una luquita. Entonces, lo interesante de esto, porque es así, porque es bueno para que la gente lo sepa, es para que uno pueda ir ajustando también su tren de gasto y Es como un además pequeño banco central y la además ir AFC. controlando también, aparte de los gastos, ir dándole cierta tranquilidad para poder
buscar empleo o emprender o hacer lo que la persona desea hacer. O sea, la Entonces, idea tampoco es que te quedes en cero en la ese, idea en ese con fondo. esa AFC, por eso es tan importante que la gente la conozca, sepa cuánto dinero tiene, se informe, están todos los canales para que se puedan informar, están todas las redes para que se puedan informar, pero lo importante es que la clave única va a ser la que te va a abrir la puerta y el finiquito debidamente escaneado va a Ujú. ser el otro que te va a permitir cobrar tu AFC. Y tal como decía Alfonso, funciona. Entonces, de alguna Sí. manera, tú tienes que estar presente en que te van a dar después un calendario de pago. Entonces te van a decir, en el mes de marzo, en tal fecha, usted va a estar depositado en su cuenta corriente o tiene que ir a retirarlo a Servipag como corresponda, ¿ya? Después tiene que, etcétera, etcétera. Entonces va todos los meses haciendo este tema. ¿Qué no cubre de alguna manera? Y eso también es importante que la gente lo sepa, es que aquí tenemos que seguir pensando en lo que significa la AFP Mm. y lo que significa salud. Sí, ¿quién paga eso? Así es. Entonces, dado que el AFC te entrega ese dinero, tú tienes que tomar ciertas decisiones. Primero, si vas a mantener el mismo pago de tu AFP, es decir, vas a seguir imponiendo el mismo monto que lo hacías cuando estabas como empleado, o vas a pagar un monto mínimo o no vas a pagar. Eso en el caso de las FPs para no tener laguna, porque podrían decidir Exactamente. no cotizar. Tú puedes decir no cotizar. Mi recomendación es que si lo pueden hacer, sigan cotizando y Perfecto. ahí se van a Previred y ahí cotizan el monto que ustedes puedan cotizar en ese, valga la redundancia, en ese minuto. Ya, o sea, puedan pagar a la AFP directamente. En cesantía, tú te haces responsable del pago Ya, perfecto. de la AFP y de salud. ¿Por qué es importante también salud? Porque en salud muchas personas a veces puede ser que tengan contratados en ISAPRES, no necesariamente en Mm, FONASA. Entonces, cuando están en ISAPRE, obviamente tienen pactado un número de UEFs para ese plan de salud. Y eso deben mantenerlo para que se conserven los beneficios. En el caso de que tengan FONASA, obviamente cuando van a Previred van a decidir si pagan también ese 7%. sí. Perdón, es el 10% en salud. Entonces, eso es súper importante que también la gente lo sepa. Entonces, aquí empiezan trámites que antes hacía el empleador por nosotros. Que uno tiene que Ahora hacerlos ahora. uno tiene que hacer ese trámite como hijo de vecino directamente en lo que significa la AFP, lo que significa salud. Ahí es muy importante que a uno le pierda el miedo a estos trámites, porque a mí me ha tocado escuchar personas que dicen, chuta, pero a lo mejor es súper engorroso, ¿cómo lo voy a hacer? La idea es poder ir a golpear esas puertas porque me imagino que debe haber facilidades una vez presentando uno, por ejemplo, su finiquito, me imagino que el FP y tanto también el, no sé, FONASA, hace ciertos planes para que en el fondo uno no se quede sin ninguno de esos beneficios o se quede sin esa situación que estaba regularizada hasta hace unos meses. Lo que pasa es que ahí uno es la persona responsable de efectuar el pago, pero ten en consideración que tú lo has hecho durante todos los meses que estuviste empleado. Claro, Solo que el que hizo el trámite era el fue el empleador. empleador. Entonces, por Ya. lo tanto, siempre te descontaban ese dinero. Por lo tanto, uno puede tener la tentación de tener el más líquido de la AFC y Mm. no ir a pagar esas dos obligaciones. Ahora, también puede ser, pero ahí empezamos con otro tema. Ahí empezamos con el tema de las lagunas, Sí. ahí empezamos con el tema de cómo quedas protegido en el tema de salud. Bueno, las personas pasarán a categoría de el nivel más Indigente. bajo, a categoría indigente, entonces, por lo tanto, ahí es otro el tema. Por eso mi recomendación es que, bueno, aparten un poquito de dinero de eso que recibieron para pagar esos dos temas. Eso es como para cerrar el tema completo. Y ahí hay un calendario de pago, te llega claramente explicitado, Ujú. dependiendo sí siempre de los montos que tú tengas acumulados. Por eso retomo tu comentario de que hay que ir revisando permanentemente Sí, sí. por cualquier olvido que se pueda producir en el pago de No, la no AFC. pensemos en la mala, no pensemos en la No, mala voluntad.
No, para nada. Y esto tanto para empresas o organizaciones Mm. públicas o privadas, porque también ese olvido ocurre en empresas del Estado o ocurre en temas de Sí, ese lado. Entonces, muchísimo. yo digo que aquí la responsabilidad de cada uno, dado que ya te llega la información a la casa, al correo, te llega por todos lados, o sea, revísenla. Si no cuesta nada, www.afc.cl, clave única, y usted puede revisar y hacer todos los trámites que se le ocurra, lo puede hacer por esa vía. Entonces, volvamos a repetir, entra a AFC, clave única, y tiene que tener su finiquito de alguna manera a mano, A mano. escaneado, porque eso le va a permitir también abrir esa puerta y poder cobrar este dinero que nunca está de más, ¿ya? Para cerrar el concepto, Vamos a tener que hacer una parte 2, como dicen en TikTok. Like para parte 2. claro, like para parte 2. Entonces, para cerrar esto, porque algunas personas, bueno, yo nunca he quedado sin pega, van a decir, yo tengo el dinero. Bueno, ese dinero tampoco se pierde. Ya, Ya, perfecto. si la persona está cercana a cumplir los 65 años en el caso de ¿Se los va al hombres fondo de pensiones? y 60 años Ya. en el caso de mujeres, efectivamente se va al fondo de pensión. Entonces, por Buen eso dato es ese. súper importante que también lo revisen, porque es un fondo que va creciendo todos los años y que no se pierde. ¿Ya? O sea, tampoco es que si yo no lo cobré el seguro de cesantía en toda mi vida Lo laboral, perdí. lo perdí. No, no es tan así, porque de alguna manera lo que hace es pasar a incrementar tu fondo de jubilación. Ya. Así que eso es súper importante también para que todo el mundo lo sepa. Así que lo explicamos con peras y manzanas, así que fue Sí, rápido. no, y de verdad que va a ser like para parte 2 porque quedaron muchísimas dudas, me estaban escribiendo aquí también, pero el tiempo pasa volando cuando estamos Muy, entretenidos, así que, muy pero didáctico. lo bueno es que todas las semanas nuestro Luis Felipe Slier nos está acompañando. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Encantado como siempre y sobre todo darle muchos saludos a quienes nos escuchan, un fuerte abrazo a todo el mundo, protegerse, salir, pasear, aprovechar de conocer. Yo creo que ese es el espacio de caminar, yo creo que es el espacio que nos hace Sí, falta. Así que muchísimo, un gusto como siempre todos los jueves y nos vemos el próximo jueves. por supuesto.